nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre. Bájame la música para un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, oyentes? Como todas las mañanas nos presentamos, somos Lautaro Blanco y Mario Mancilla. Y juntos somos Radio Filosa. Bien, hoy tenemos un señor tema. ¿Pero qué digo señor tema? Un temazo que seguramente te va a hacer olvidar hasta los goles de Messi en el Mundial. Nah, no creo que para tanto. Nah, ¿será para tanto? ¿Tan así, che? Nah, escuchá esta noticia. Parece que en la escuela 17 de Florencio Varela hubo una situación en donde una docente fue acusada de haber agredido a un alumno. Y para interiorizarnos más en el tema decidimos como radio invitar a ambas partes que participaron en los hechos. Bien, por un lado tenemos a la madre de la víctima, la señora Romina Murgia. Hola, me presento. Soy Romina, pero me llaman Murgi. Soy mamá de Julián Arbios, el nene que fue lastimado por la docente. Y por el otro lado tenemos al representante de la institución antes nombrada, el director Luis Sandoval. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar acá. Agradezco la invitación de Lautaro y Marito a su radio. Como decía hace un momento él, mi nombre es Luis Sandoval y ejerzo el cargo de director en la escuela primaria número 17. Bien, y como tercer invitado tenemos a un especialista en la materia, el señor Julio Freud, que ejerce como parte del equipo de orientación en la escuela primaria número 13 de Florencio Varela, para ayudar un poco mejor a entender este conflicto. Gracias por invitarme, es un gusto de participar. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio Freud, soy licenciado en Psicología y Psicopedagogía. Bueno, Lauti, antes de continuar con el programa, vamos con un auspiciante. Así has preparado siempre tu Nescafé clásico. Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. Disculpen por lo que voy a decir, pero antes no existía esto de la violencia institucional. Me acuerdo que cuando era chico, si me portaba mal en la escuela, la maestra me regañaba. Y de paso, iba a mi casa y me daban unos cintazos. Bueno, Marito, pero esas cosas pasaron hace décadas atrás, hace muchos años. Ya las cosas no son así, ¿no, director? Sí, meramente las cosas se fueron modificando. Ya no es más esa educación tradicional y bancaria, donde el docente era el dueño del saber y podía disciplinar a los alumnos con el consentimiento de los padres. Ahora, en la actualidad, el alumno es reconocido como un sujeto activo, de derecho. Por ende, ya no se pueden pasar cosas por la mente o la idea de actuar con violencia hacia los alumnos. Eso ya quedó en el pasado. Pero así no fue como actuaron con mi hijo. Usted, director, solo se preocupa por cuidar a sus compañeras, que dicen llamarse maestras. No, por favor, vamos a hablar con respeto, vamos a tratar de calmarnos y la verdad es que a mí me gustaría conocer la opinión del licenciado. Por favor, señor Julio Freud, ¿qué opina usted? Desde ya acá tenemos un problema bastante serio. Hay una falta de comunicación y debido a esta situación que está pasando, decido apoyarme en las palabras de Freire, que decía lo siguiente: toda acción antidialógica niega la humanización, mientras que el diálogo lo afirma. Por lo tanto, si no nos escuchamos, no podemos comprender lo que el otro nos trata de transmitir a través de su diálogo.
y así tampoco logramos reconocer al otro en profundidad. Bueno, la verdad, muchas gracias, señor licenciado, por estas palabras. La verdad es que tiene mucha razón, porque es fundamental escuchar al otro. A ver, Marito, ¿vos qué tenés para opinar? Yo sinceramente no quiero meterme mucho, pero me gustaría escuchar las versiones bien como corresponde antes de poder opinar sobre ello. Bueno, la verdad, Marito, es que tenés mucha razón con respecto a esto, pero me gustaría escuchar un poco más a la madre y que nos cuente bien, sin ningún tipo de problema, lo que pasó y teniendo en cuenta lo que acaba de decir el licenciado al respecto, ¿no? Gracias, Lautaro. Bueno, yo quería contar que mi hijo Julián en la escuela 17 sufrió violencia por parte de la docente, porque cuando fui a buscarlo noté que tenía la ropa toda sucia y maltratada, y cuando llegamos a casa le pregunté qué le había pasado y me dijo que su maestra le había pegado. La verdad, sin palabras me dijo. No tengo nada que opinar, señora. Sí, Lauti, terrible la situación que tuvo que pasar esta madre. Encontrar a su hijo de esa manera, la verdad que da mucha bronca. Bueno, pero bueno, ya que escuchamos a la madre de la víctima, ahora queremos escuchar la contraparte, o sea, la opinión del señor director Luis Sandoval sobre todos los hechos que ocurrieron. Al escuchar este comentario, ¿no?, de la madre, no quiero desmentir lo que ella dijo, pero sí vengo a explicar y también a contraargumentar que en nuestra institución se maneje en esos términos, dado que nosotros nos regimos con una educación basada en la ética y con esto decido apoyarme en lo que decía Pedro Ortega Ruiz. No hay educación sin ética. Una educación que prescinda de los valores en la pretensión de ser neutral u objetiva, además de ser imposible e indeseable, es una contradicción en sus propios términos. Debido a esto, voy a decir que la institución actuó de acuerdo a las normativas y a los protocolos establecidos. Nosotros dimos aviso a las autoridades para que ellos intervengan y se hagan cargo de la situación. Bien, ya escuchamos a las dos partes, pero está muy difícil esta situación. La verdad es que no sé qué opinar, porque no sabemos en realidad quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. O ambas partes creen que están diciendo la verdad. La verdad es que es muy difícil esta situación. Mal, Lauti, yo me quedé igual que vos. Entonces, ¿usted, director, dice que lo que contó la madre es mentira? No, no es mentira. Yo todo lo que conté es verdad. Cuando fui a la escuela, hablé con este señor y no le dio ni importancia al asunto. Bueno, señora Romina, por favor. eh, Le vamos a pedir que se tranquilice y recuerde que acá cada uno tiene su turno para hablar. Así que en este momento prefiero darle la palabra al licenciado a ver qué opina con respecto a estas dos posturas. Al escuchar estas dos posturas, tanto de la madre como la del director, trataré de ser neutral y objetivo. Con respecto a esta situación, por un lado, entiendo a la madre, empatizo con ella, porque según sus declaraciones, golpearon a su hijo. Y de igual manera, esto no quita el derecho a que hoy estas prácticas se sigan ejerciendo en las instituciones, pero hoy en la actualidad es muy raro que pasen estos casos, ya que la gran mayoría de los y las docentes
se manejan con un posicionamiento muy distinto al tradicional. Con esto quiero citar a mi colega, el licenciado Carlos Melone, que decía lo siguiente: la posición se basa en encontrar al otro, ya que no hay enseñanza si no encontramos al otro. Y tomando esta frase, sostengo que no creo que la maestra haya actuado de esa manera. Sí tiene conocimiento del posicionamiento que debería ocupar. Un segundito, perdón por la interrupción, pero nos acaba de llegar un comunicado oficial del juzgado que interviene en la causa, afirmando que aparentemente quien agredió al alumno no fue la docente, sino que fueron sus propios padres. Bueno, todo parece que intentaron ocultar la violencia que ejercían sobre sus hijos, inculpando a la escuela. Qué fuerte, Lauti. Esto cambia todo. Al final, si los padres no reconocen al hijo como sujeto de derecho, todo se rompe. Yo quisiera aclarar algo. Es cierto que mi marido ejerce violencia sobre mí y sobre mi hijo. Por miedo, yo mentí y culpé a la maestra. No supe cómo enfrentar la situación. Y ahora entiendo que relacionarse con el otro es aceptar que nunca lo voy a poseer ni dominar. Yo vivo bajo ese dominio y me equivoqué al ocultarlo. Quiero pedir disculpas. Esto confirma que la institución actuó con ética. Ortega Ruiz sostiene que no hay una educación que prescinda de los valores. Nuestro deber fue proteger a la docente y al alumno y dar aviso a las autoridades. Aquí vemos lo que señala Barrera Telles sobre Freire. Toda acción antidialógica niega la humanización. El ocultamiento y la violencia ejercida por el padre negaron el diálogo y la posibilidad de reconocer al otro. Este caso también refleja lo que plantea Fernández Alatorre. La educación política debe devolver al sujeto su derecho a tomar la palabra y actuar. Cuando la violencia y el miedo reemplazan al diálogo, se produce despolitización y se pierde la posibilidad de construir comunidad. Bueno, queridos oyentes, se nos acaba de terminar el tiempo, pero gracias aquí junto a los presentes pudimos aprender que la educación no puede sostenerse en la violencia ni en el ocultamiento. La ética, la política y el diálogo son los pilares para reconocer al otro y construirnos en comunidad. Pero bueno, nos vamos despidiendo hasta mañana y esto es Radio Filosa. Cuando sale del trabajo Mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez
es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. Y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así. Aprendemos a ser felices así.